Escucha, aprende y párchate con nosotros, aquí en PodParch. El día de hoy presentaremos un tema bastante controversial en la historia. Haremos un análisis acerca del abuso de autoridad dentro de la iglesia, casos que en su mayoría son hacia las mujeres. Y es que cada quien construye sus propias creencias y opiniones sobre personas y asuntos que tienen la característica común de parecer evidentes y, en ocasiones, fundamentales para su identidad. Tal es el caso de la religión. Por eso la persona las defiende como si estuviera defendiendo su propia alma. Como pudimos observar en nuestra investigación, incluso existen personas que sufrieron abuso pero pensaban que no estaba mal, o que era por una causa justificada. Empezaremos explicando qué es la violencia espiritual. Esta se explica, según diversas fuentes, como abuso que ocurre cuando una persona con autoridad religiosa o práctica espiritual maltrata a otra persona en nombre de un dios, una iglesia o por algún concepto espiritual. Este tipo de violencia se puede presentar de cualquier manera, ya sea física o psicológica. Estos daños pueden tener muchas consecuencias, pues afectan los sentimientos, las relaciones y la espiritualidad de la persona. Algunos de los efectos más comunes incluyen sentimientos abrumadores de miedo, tristeza, ansiedad, culpa e incluso ira. En cuanto al tema de las relaciones de la persona, se pierde la capacidad de confiar y la llena de inseguridades con quienes la rodean, por ejemplo familiares, amigos, incluso parejas. Existen una infinidad de casos históricos incluso en el presente de estos abusos, algunos conocidos, poco conocidos, incluso tal vez algunos que no han sido revelados. Es por esto que nos propusimos hablar con una persona que no nos quiso revelar su identidad, pero sí nos regaló su testimonio sobre lo que vivió, lo que escucharemos a continuación. ¿Cuántos años tiene usted actualmente? 45 años. ¿Usted conoce la violencia espiritual? ¿Usted sabe qué es? Violencia espiritual es como cuando le manipulan a uno la mente para que uno actúe según pues como los propósitos que pretende un pastor. A pesar de que la persona no, o sea, es como que juegan con la fe de la persona. ¿Usted ha tenido alguna experiencia de agresión por parte de la iglesia? Bueno, sí, yo podría decir que sí. En algún momento estuve separada y bueno, pues la persona, mis compañeros, pues ya pertenecía a un pastor, se había convertido supuestamente, se había convertido ya a la iglesia cristiana y pues realmente me sentí muy manipulada con expresiones que utilizaba mucho desde la Biblia, desde las escrituras, diciendo que posiblemente yo no podía tener otra persona, no podía rehacer mi vida con otra persona, porque eso ya se convertía en adulterio, pecado, que la persona con la que Dios le había otorgado era yo y realmente yo no podía estar con otra persona. ¿Y esto a usted le afectaba de algún modo? Claro que sí, porque pues, en aquella época tenía 3 hijos. Sin embargo, pues mis hijos eran los que más sufrían con esta ruptura que vivimos nosotros. Nosotros no lo comprendimos y pues lógico que cada quien pues debía buscar su tranquilidad, su paz espiritual. Y los niños eran los que pues, sentían directamente más. Sí, siento que sí fui manipulada en alguna ocasión en mi vida cuando me separé de mi pareja, porque al él querer regresar conmigo, pues me manipuló mucho con la palabra de Dios, diciéndome que yo tenía que volver con él, porque yo era la persona que Dios le había puesto en su vida y había sido la primera esposa para él, que yo no podía tener otra persona en mi vida, que no podía tener esa otra oportunidad porque pues yo estaría cometiendo adulterio y fornicación. Entonces, hasta el punto de que me sentía culpable, me hacía sentir culpable de la vida que estamos viviendo en el presente y hasta el tal punto de que cambié mi decisión y volví con él a pesar de todos los maltratos psicológicos y físicos que había vivido con él. Entonces, también como estaba pasando por un duelo de la separación, y eso me afectaba mucho porque pues, yo realmente no quería ver sufrir a mis hijos. Yo lo que quería era ver a mis hijos pues, crecer con sus figuras paternas y maternas y con su familia. Entonces, hasta tal punto que yo pues regresé con esa persona y realmente pues me di cuenta con los días que no había sido una decisión asertiva, sino que lo había hecho era más como por un lavado cerebral. 2, 3 días ya me había dado cuenta que todo era una mentira,
que él inclusive necesitaba también casarse legalmente conmigo para poder obtener el título de pastor, que era un requisito indispensable para eso. ¿Y a día de hoy usted sigue teniendo contacto con esta persona después de todo esto ocurrido? No, realmente no, muy poco. Y si establezco una comunicación con él es nomás para dialogar sobre nuestros hijos, pero realmente no, sé que no lo necesito para poder sacar a mis hijos adelante y yo poder encontrar mi felicidad. No, realmente sé que no lo necesito. Bueno, debido a esta manipulación que usted vivió, a esta violencia espiritual, ¿cómo se vio afectada su relación con usted misma? ¿Se le bajó la autoestima o cómo se sintió después de todo este proceso? Sí, realmente uno siente que las decisiones que tomó estuvo muy mal. Es decir, a veces siente que uno toma decisiones pues, no pensando en sí mismo, sino pues, pensando también como en los demás. Pues en este momento mi prioridad eran mis hijos y yo quería verlos ellos juntos, verlos felices, pero eso me afectó muchísimo porque pues realmente con esta persona no encontraba esa paz, esa comprensión que yo necesitaba para construir nuevamente mi hogar. Y no, pues me sentí muy frustrada, degradada totalmente, me sentí realmente infeliz, porque no encontraba la paz completa o la felicidad completa que anhelaba. No puedo estar con otra persona, según él, porque estaría pecando. Luego de escuchar el caso de esta señora, nos dimos cuenta del daño que esta persona le causó en su subconsciente, tanto así que la manipuló, pues el victimario utilizaba chantajes mediante las herramientas de la iglesia para tenerla a su lado. Esta es una de las tantas maneras en las que se evidencia la violencia espiritual. En nuestros días ya esta señora superó lo sucedido. Afirma que solo se dedica a su familia y que no le guarda rencor a su victimario, pero así como ella, puede que existan otras personas que no lo superaron y guardaron silencio, sin saber qué podrían hacer para tener justicia. Dependiendo del grado del abuso, es de informar que según las leyes del Estado colombiano, el abuso psicológico se castiga desde los 4 a los 8 años, el abuso sexual entre 8 a 16 años y la violencia física, según su magnitud, varía entre los 90 días hasta los 5 años de prisión. Estos datos son relevantes para aquel que quisiera denunciar a uno de estos malhechores y abusadores, ya sea algún caso familiar o ajeno del que tenga conocimiento. Sería de gran satisfacción para nosotros saber que ayudamos a algunas personas. Ya habiendo escuchado el testimonio, tuvimos la oportunidad de hablar con un funcionario del distrito llamado Manuel Rodríguez, quien nos dio su opinión y nos explicó un poco sobre el abuso espiritual y las maneras efectivas de combatir dichas prácticas. Esto fue lo que nos dijo. Tristemente, y no solo en las iglesias, sino en nuestra sociedad en general, aún no hemos logrado evolucionar lo suficiente para que a la mujer se le trate como a un ser especial e importante y siendo base de la misma sociedad. Luego, no estoy de acuerdo con que se dé este tipo de cosas. Aún tenemos muchos jefes, sean jerarcas de las iglesias, no se puede especificar una sola, sino de todas las iglesias, en cuanto por ejemplo a la católica, donde aún la mujer es un poco rezagada y la jerarquía la tiene únicamente el hombre. Pues es complicado de pronto ver que a la mujer se le dejan tareas por lo general secundarias cuando sabemos las capacidades que puede tener una mujer, comenzando pues por ejemplo con nuestras propias madres, ¿no? Y que si lo llevamos hacia el catolicismo, pues nosotros creemos mucho en la Virgen María, que fue la dadora de vida del Salvador Jesucristo. Entonces creo que si fuéramos coherentes, sabemos que si no fuera por una madre que nos dio la vida, no estaríamos en este momento en donde estamos, y de ahí para allá un montón de capacidades o de incapacidades que está teniendo la sociedad, pues a raíz de unas malas prácticas y costumbres que se están trasladando de generación en generación, pues degradando ese papel de la mujer en la sociedad. Bueno, tengo conocimiento de alrededor de 2 o 3 leyes, de las cuales unas hablan de que el Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, bueno, que lo ideal es que nadie está por encima de nadie en cuanto a sus creencias y cultos, todos deberíamos respetarlo. De pronto otras donde precisamente se tiene la libertad de expresión y de culto, y posiblemente que se considera un tipo de violencia específicamente sobre la mujer o contra la mujer y violación a sus derechos humanos, en donde la ley reconoce la autonomía y la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones, sea en cuanto a la religión y en cuanto a otro tipo de cosas. Pues como todo en este momento creo que viene
ligado directamente también es de la familia, de la sociedad, de las costumbres que tenemos nosotros, de la tradición que nosotros estamos creando desde casa, y de ahí para allá pues toda la cultura que nos enseñan en colegio y la misma sociedad. Luego hay familias donde si nosotros nos damos cuenta pues la familia nos puede enseñar y podemos aprender bastantes valores por nuestro seno familiar, pero salimos a la calle y solamente al conducir ya las costumbres de otras personas nos transforman completamente. Entonces creo que hay muchísimo por lo cual trabajar y es una cultura colectiva para que todos realmente sepamos cuál es el valor de la mujer y de cada uno de nosotros en nuestras creencias, respetándonos todos y pues poder avanzar todos juntos. Todo empieza desde la familia, como bien afirma el entrevistado. Así como se le puede inculcar a una persona la creencia, se puede también instruir para que ésta no pierda su razón. Se debe diferenciar entre serle fiel a Dios y serle fiel a un abusador. Es por esto que a manera de conclusión, es como bien explicamos, dentro de la iglesia no se debería de producir ningún caso de abuso, pero lamentablemente ocurre muchas veces. Por ejemplo, con el párroco. Se acude a esta persona como referente de Dios para mí y como ayuda para mi camino espiritual. Y esa persona, que es la responsable de mantener la relación de cuidado, si traspasa cualquier otra línea, está abusando por esta situación de desigualdad de partida. No siempre hablamos de agresión física, sino de una relación en la que con cuidado y muchas veces haciendo alusión a Dios con suavidad y dulzura, pero con un lenguaje manipulador, se genera una situación que termina derivando en el ámbito sexual en el peor de los casos. Por esta razón sentimos pertinente la concientización de las personas frente a los temas religiosos, apoyo psicológico para aquellos que sufrieron de estas prácticas a través del tiempo y recuerdo para quienes murieron en silencio con su pena, los que jamás pudieron tener justicia y sufrieron abusos por parte de aquellos que decían ser los mensajeros de Dios. Esto fue todo por esta ocasión, muchas gracias y recuerden que esto fue PodParch, el canal donde aprendes mientras te parches un rato.